esta mañana quiero comenzar a compartir un mensaje bien poderoso y creo que nos ayuda a todos, bien importante para todos aquí. Y se titula Evangelio. Evangelio es el nombre de lo que vamos a estar enseñando los próximos domingos hasta que termine este año 2024. Y estamos cerca del año 2025, ¿cierto? Muchos de ustedes ya lograron sus metas, ¿cierto? Algunas sí, algunas no, ¿verdad? Eso es típico. Eso es normal. No se preocupe, pero todavía hay tiempo, y mientras hay tiempo hay esperanza. Y el Señor todavía, para el Señor no es que termina un año y comienza algo diferente para Él. Él es siempre Dios, Él es eterno, Él está sentado en su trono. Pero nosotros vivimos en el tiempo, en el cronos, en el tiempo que se puede medir. Y nuestro año todavía no termina, así que todavía se pueden lograr muchas cosas. Así que ánimo, ánimo, ánimo y entusiasmo y confianza en Dios de que Él tiene la última palabra. Así que sonría, por favor, en esta mañana. Hoy los veo muy serios hoy. ¿O soy yo el que estoy viendo mal? Ando un dolor de muela aquí que no me deja ver bien. Tengo 2 días ya que no puedo. Estoy drogado, en el buen sentido. Así que voy a intentar hacerlo bien en esta mañana. Evangelio. Evangelio. ¿Cuántos de aquí se identifican como evangélicos? Muy bien. Ese término de evangelio es muy interesante y es bueno que aprendamos y sepamos de qué se trata. Porque hay una distorsión en la vida de la iglesia sobre el evangelio. Pero lo más importante, aparte de conocer algunas cosas que no están bien, es saber de que el evangelio es algo tan poderoso, es lo que vino a revolucionar la vida del ser humano en esta tierra. Evangelio, quédese con eso. Vamos a ir navegando los próximos domingos en esta enseñanza. Vamos a leer el texto base sobre el cual vamos a estar aprendiendo. Romanos capítulo 1 versículo 16. Este es el apóstol Pablo escribiendo esta carta a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Vamos una vez más al texto. A la verdad, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Cuando el apóstol Pablo, en el contexto que está escribiendo esta carta, está hablando sobre lo nuevo que hay en su vida, sobre lo que él cree hoy, en ese momento. Porque antes usted sabe y conoce, como usted lee la Biblia, usted sabrá que el apóstol Pablo era un estudioso de la palabra de Dios, de la ley, de los profetas y de Moisés. Si alguien era muy preparado en ese tiempo para hablar de las cosas de Dios, de la historia de Israel, del trato del Dios eterno con su pueblo Israel, era el apóstol Pablo. Ese hombre era muy letrado, pero muy letrado. Pero ahora ya no habla de todas esas cosas que él sabe, o no solamente habla de lo que sabe, sino de lo que puede interpretar y entender en esa palabra para llegar a la conclusión de que ahora su caminar es mejor con Cristo Jesús, hablando del evangelio de Cristo. Ante esa situación, algunos lo podrían tener al apóstol Pablo antes como una eminencia, ahora ya no como una eminencia, sino como un hombre común con una idea que se estaba generando en ese tiempo, cuando vino el cambio de la religiosidad a la verdadera vida con Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, ni de ser evangélico. No me avergüenzo, dice,
pues el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Usted y yo no estamos en un club. Usted y yo no somos parte de una organización. Usted y yo somos parte del evangelio. Y ese evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder. Es poder. Usted y yo, escúcheme bien, no caminamos sobre cosas básicas, o no caminamos hoy en día con conocimiento común. Usted y yo cargamos, si cargamos el evangelio, cargamos el poder de Dios. Solo dos se lo creen. Usted y yo caminamos en el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos, primeramente, el Señor vino y fue encomendado a hablarle primeramente a su pueblo. Pero en el plan eterno de Dios, en su sabiduría, Dios extiende esa salvación, esa oportunidad para todos aquellos que no eran judíos en ese tiempo y los que no somos en este tiempo, para todos los gentiles. En otras palabras, no solamente fue exclusivo para ellos, sino para todo aquel que en él crea, de toda raza, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación, y a través de los tiempos. Ahí estamos usted y yo ahora mismo. Vamos a hacer una corta definición de evangelio. Miren en pantalla. En la Biblia, el evangelio es el anuncio de que Jesús trajo el reino de Dios a la tierra a través de su vida, muerte y resurrección. El evangelio es el anuncio de que Jesús trajo el reino de Dios a la tierra a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Este asunto del evangelio es más serio de lo que usted y yo creemos, quizá. Es más poderoso de lo que usted y yo creemos. Este asunto es bien grande. Donde usted y yo estamos hoy es bien grande. No, a usted le falta una coladita hoy, pero con doble, no sé, con doble cafeína. Iba a decir la otra palabra, casi me confundo. La palabra evangelio proviene del griego evangelion, que significa literalmente buenas noticias. Esa es la definición de la palabra evangelio, buenas noticias. Jesús vino a traer buenas noticias. Ahora, ¿por qué buenas noticias? ¿Acaso la economía estaba mal? ¿Acaso la condición política estaba mal? Que sí, estaban sometidos a un imperio. ¿Por qué trajo Jesús buenas noticias? Las buenas noticias del evangelio, o el evangelio, que son buenas noticias, las trajo Jesús para dejarles saber a todo hombre, a toda persona, que estaban lejos de Dios, separados del Padre, camino a una condenación eterna. Camino a una condenación eterna. Está en la Biblia. Cuando usted y yo morimos, hay dos lugares eternos. Morimos en este mundo, pero hay una eternidad esperándonos. Eso está en la Biblia. Por eso Jesús vino. Y vino a decir: tuya es la opción. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces la buena noticia es que todo el mundo estaba condenado, camino al infierno. Pero la buena noticia es que Él llegó para romper la obra del pecado, para romper el yugo del pecado y para traer libertad a los que estaban cautivos. Él dijo: yo he venido a traer libertad a los cautivos. Todo ser humano estaba cautivo, fuera de la voluntad de Dios, pero Jesús vino a romper todo yugo para darnos y traer libertad a todo aquel que cree a través del evangelio. El evangelio se basa en la creencia de que todas las personas son pecadoras. Todos hemos pecado, merecemos estar separados de Dios, pero Dios no quiere que esto suceda en realidad.
Dios, dice la Escritura, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué? De nuestra condición pecaminosa, de nuestro mal caminar, de nuestro abandono de Dios, de negar a Dios con nuestra forma de actuar. Y este es el mensaje divino que se centra en la idea de que Dios ama a la humanidad. Dios le ama a usted. Dios le ama a toda persona, a todo pecador. De ahí venimos usted y yo. Por eso es que estamos aquí, porque nos ama. Dios ama a todo pecador. No importa cuán grande haya sido su pecado, no importa cuán mal hayamos sido, Dios ama a esa persona y nos da una oportunidad. Por eso ha abierto un camino para que las personas puedan ser perdonadas por los pecados y disfrutar una eternidad con Él. Diga conmigo, por favor: Dios me ama. Pero también Dios ama al que está allá afuera todavía. Aquel que usted y yo a veces, muchas veces lo condenamos en nuestros pensamientos, o aún con nuestras propias palabras, y pensamos que no es digno. Dios le ama a Él también, porque ni siquiera usted y yo éramos dignos, pero Él nos amó con amor eterno. Miren en pantalla, el Evangelio es una invitación a confiar en Dios y aceptar a Jesucristo como su Salvador. Dios está invitando a todo mundo a que venga a Él. Dios no viene a imponer a que le sigamos y a que actuemos como Él quiere, porque si fuese así, Dios hubiera creado máquinas o robots programados, pero creó hombres y mujeres conforme a su imagen y semejanza, con voluntad propia, para poder decidir y para poder identificar cuál es el camino correcto y si queremos seguirle a Él o no queremos seguirle a Él. Él siempre está invitando. Siempre está invitando. El Evangelio es más serio de lo que usted y yo creemos. Tiene una profundidad más grande de lo que quizá usted y yo habíamos entendido hasta este momento. Desde que se conforma la iglesia, desde los inicios de la iglesia, los apóstoles trataron de ser lo más preciso, lo más exacto posible para enseñar acerca del Evangelio de Jesús. Tan así que su énfasis era en dos palabras desde el inicio de la iglesia: pecado y salvación. Ese era el énfasis de la predicación desde el principio. Debió haber sido siempre así y hoy debería de ser así. El Evangelio no tiene nada que ver con que Dios te va a arreglar la vida. El Evangelio no tiene nada que ver con que Dios quiere que tú seas próspero en esta tierra. Tranquilo, que voy a llegar ahí. El Evangelio no tiene nada que ver con que tú y yo seamos millonarios, felices y que no tengamos problemas en este asunto. El Evangelio tiene que ver en que usted y yo hemos pecado y que necesitamos a Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados para tener la opción de verle un día cuando muramos. Ese es el Evangelio. ¿Están aquí o ya se fueron? No tenía nada que ver con una invitación de ausencia de dolor. Al contrario, por seguir a Jesús comenzó una persecución tan grande que muchos eran asesinados por causa de Jesús. Hoy en día aquí en América, en esta ciudad donde usted y yo vivimos, a nadie matan por seguir a Jesús. Y a veces no entendemos la grandeza de eso. ¿Por qué? Porque cualquier cosa nos puede separar del Señor. Cualquier cosa nos hace a un lado del Señor. Cualquier cosa nos separa de la voluntad de Dios. A aquellos los asesinaban por amor a Cristo. No tenía que ver con una ausencia de dificultades. Oiga, la vida es difícil. No están aquí. Sí, estamos cerca de Orlando. Estamos cerca de los parques de diversión. Estamos cerca donde vive Mickey Mouse, pero la vida no es acerca de fantasía ni nada. La vida es real y en esta vida hay dificultad. Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde las tinieblas gobiernan. Pero usted y yo ya no estamos sujetos a ese reino. Usted y yo estamos en el reino de la luz, y ese reino de la luz tiene buenas noticias para usted y buenas noticias para los que están afuera.
La invitación de Jesús, de Dios, no tiene que ver con ausencia de necesidad. Hay momentos de necesidad. Hay momentos que la necesidad toca nuestra puerta. Hay momentos en que por muy entregado, por muy devoto que usted y yo seamos al Señor, la necesidad llega. Se ha distorsionado tanto este asunto, iglesia, que usted y yo debemos de tener claro, este asunto no es de tener una vida feliz todo el tiempo. No es que, perdón, déjeme clarificar. Podemos ser felices todo el tiempo en Cristo, a pesar de que la vida no sea buena. Pero hay mucha gente que en la iglesia del Señor, no estoy hablando de esta iglesia propia, en la iglesia del Señor, piensa que la vida tiene que ser todo feliz, y cuando no es bonito, cuando no es, las cosas no van saliendo bien, es que Dios falla. No, Dios no falla. Dios nunca falla. Los que fallamos somos usted y yo, por no entender esta gran verdad. El evangelio no tiene que ver con felicidad en esta tierra. El evangelio tiene que ver con pecado y con arrepentimiento y salvación. No estoy enojado, me duele me duele aquí. Es el asunto. Ok, hay tres cosas que vamos a ver hoy en esta mañana, si el tiempo me da, concepto de lo que no es evangelio. Vamos a ir por lo que no es evangelio. Primero, el evangelio de Cristo no es religión. El evangelio no es religión. En otras palabras, si usted se considera religioso, usted está mal. Usted y yo estamos mal si nos consideramos religiosos. La situación de hoy no es diferente de lo que era la iglesia primitiva. Habían ideas equivocadas en el principio, como lo hay hoy en día, acerca del mensaje del evangelio. Hay confusión de lo que significa ser un seguidor de Cristo, y hay muchas ideas, conceptos diferentes sobre quién es Jesús y lo que Él vino a hacer. Para empezar, este asunto no es de religión, es de una relación personal con Él. Hay muchas personas de que reducen el evangelio de Cristo a la práctica de ciertas costumbres religiosas. Hay quienes se consideran seguidores de Cristo porque vienen a la iglesia todos los domingos. ¿Sabe qué? Usted, para tener una relación personal con Jesús, usted no necesariamente tiene que venir todos los domingos a la iglesia. Pastor, o sea que ya no puedo venir a la iglesia. No, espérese un momentito. El que usted venga a la iglesia es consecuencia de su relación personal y devota con el Señor. Yo pensé que por venir a la iglesia yo era cristiano. No, es un concepto equivocado. Pero yo sirvo al Señor en la iglesia. Tampoco. Pastor, entonces no sirvo, no hago nada, me siento. No, sirva. Acuérdese, es el resultado de su relación, de mi relación devota personal con Dios, de mi relación privada con Dios. Todo lo que usted y yo hacemos en público es simplemente reflejo de lo que hacemos en privado. ¿Sí? Lo que usted y yo mostramos en público es el reflejo de lo que usted y yo somos en privado. Voy a seguir. No, pero es que yo hablo, pastor, no me he escuchado. Yo hablo, como hablan los cristianos. Aleluya, todo el tiempo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, para todo, gloria a Dios, aleluya. En todo tiempo, dice la palabra, tenemos que glorificar al Señor. Pero hay gente que por hablar como cristiano cree que es cristiano, y lo que tiene es solamente religión. Porque la manifestación de nuestra cristiandad, el reflejo de nuestra cristiandad son las obras y las acciones que nosotros mostramos. Voy a seguir. Gracias, porque me tenía loco de sonido. Ayudar a otros. No, pero es que yo ayudo. Yo hago obras. Las obras son el resultado
de nuestra relación personal, de nuestra relación de devoción con el Señor. Ese resultado de eso. Porque si no fuese así, todo lo que hiciéramos bueno por alguien más nos ayudaría para llegar al cielo. Y no es así. Porque no es por obra, dice la Escritura, sino que es por fe. Pastor, todo esto que hacemos no está bien. No, está bien, está bien. Por supuesto que está bien. Pero no está bien cuando no se practica desde una relación personal con Jesús. Cuando lo hago porque quiero que me vean, pero no porque tengo una relación con Jesús, no está bien. Está bien solo solo porque hay que hacerlo o porque me siento libre de mis culpas cuando practico estas cosas. Hay gente que piensa, mire, yo no sé si usted ha escuchado gente dice, ay, yo quiero ir a la iglesia porque yo me siento bien, me siento en paz con Dios en la iglesia. ¿Ha escuchado eso? Yo estaba invitando esta semana a una persona y me dijo, tienes razón, ya días no voy a bien y yo ya días no voy a la iglesia. Te voy a caer un día de estos por ahí. Me dijo, está bien, si te quieres caer es tu problema, pero ahí te caigo, sí, porque cuando yo voy ahí yo me siento bien. Le digo yo, qué bueno, pero Dios quiere que estés bien aquí también. Miren en pantalla, como creyentes en Cristo, usted y yo no pertenecemos a ninguna religión. Usted y yo pertenecemos a Cristo. Entonces, primer concepto equivocado: el Evangelio de Cristo no es una religión. Segundo concepto: el Evangelio de Cristo no es un sistema moralista. No es que ahora soy buena persona porque voy a la iglesia. No. De hecho, le voy a decir que a pesar de seguir a Cristo, espero que me mire bien después de lo que voy a decir, que a pesar de que seguimos y servimos a Cristo, usted y yo seguimos siendo malos. Déjeme tomar agua porque aquí se va a poner bueno el asunto. No, pero es que yo soy buena persona. La Biblia dice que no hay ni uno bueno sobre la tierra. No hay ni uno bueno sobre la tierra. Porque si el Evangelio si fuese un sistema de moral, de moralista, entonces reduciríamos el Evangelio a una doctrina centrada en virtudes como la honestidad, justicia, bondad e integridad. Y está bien, fíjese, a nosotros o a nuestra generación, a nosotros se nos enseñó acerca de obedecer a la autoridad. De cierta edad para atrás se nos enseñó eso. Hoy en día no sé qué está pasando porque ya no se le enseña a los hijos a obedecer a la autoridad. Pero a nosotros se nos enseñó a obedecer a la autoridad. ¿A cuántos le dijo mamá o papá que no deberíamos de robar? ¿A cuántos nos dijeron, hey, usted tiene que hablar siempre con la verdad? Usted debe de comportarse bien donde sea que usted vaya. Usted debe ser una persona educada, no maleducada. O sea, muestre su educación. ¿A quiénes le enseñaron eso? En la casa. Los que no levantan la mano no entendieron o nunca les enseñaron. Pero en mi casa yo conocí el Wi-Fi o la señal inalámbrica hace muchos años, antes de que apareciera el internet aquí. Mi mamá me miraba y yo ya sabía lo que me esperaba. Yo entendía las señales inalámbricas. Yo hacía algo que me decían que no debía hacer y cuando lo hacía yo miraba a mi mamá así de ladito. Y mi mamá me sonreía y esa sonrisa no era de agrado, era por lo que me esperaba. A todos nos enseñaron asuntos de moral, de una manera o de otra. Todo eso está bien, pero nada de eso alcanza para estar bien delante de Dios. Porque ninguna acción moral tiene la capacidad de borrar todas nuestras iniquidades.
Ninguna de estas cosas tiene la capacidad de borrar el pecado en nosotros. Miren pantalla, pero la esencia del Evangelio está basada en la necesidad de un Salvador, y ese Salvador, su nombre es Jesús. El ser humano necesita a Jesús. ¿Sabe que esta carne no puede ser mejorada? Esta carne no puede ser mejorada. De hecho, cuando usted y yo nos convertimos al Señor y Él comienza a hacer una obra en nosotros, nos rendimos a Él y Él comienza a ser el Señor de nuestra vida. Cuando el Padre ve alguna buena obra en nosotros, no nos ve a nosotros, ve a su Hijo Jesús actuando en nosotros. Porque esta carne no puede ser mejorada. De hecho, dice la Escritura que esta carne, la naturaleza pecaminosa en nosotros, debe morir en nosotros. Debe ser crucificada, porque no hay nada bueno. Pero cuando actuamos cuando hacemos algo bueno, guiados por el Señor, el Padre ve a su Hijo en nuestra vida. Y a causa de su Hijo Jesús, no de lo bueno que nos enseñó papá, no de lo bueno que enseñó mamá, no de no decir malas palabras porque eso nos enseñaron. No. Si Él ve a Jesús en nosotros, usted y yo somos aprobados delante del Padre. Por eso usted y yo necesitamos a Jesús. Todo el asunto moral que nos enseñaron va a ser como el abono o algo que va a ayudarnos en el proceso de santificación en el cual debemos transitar por este mundo una vez que usted y yo conocemos a Jesús. Porque la Escritura dice que usted y yo debemos de caminar en un camino de santidad. Se escucha, esa palabra no se escucha últimamente. Esa palabra se ha ignorado por los últimos años en la iglesia. Se ha hablado de abundancia, se ha hablado de prosperidad, pero muy poco se habla de santidad en la iglesia. Hazme un favor, mira que está a su lado, dígale, sonríe un poquito, por favor. Está muy serio hoy. Santidad es una palabra que se ha olvidado del vocabulario o del lenguaje cristiano hoy en día. Entonces, el Evangelio no es una religión, el Evangelio no es un sistema moralista. Por lo tanto, el Evangelio de Cristo no es relativo. El Evangelio de Cristo no es relativo. ¿Alguien está aprendiendo en esta mañana? ¿Alguien le está sirviendo? ¿Se da cuenta que este asunto del Evangelio no es así, tan light como lo vemos? Este asunto es más profundo, tiene que ir más allá. Y a veces hemos estado equivocados en algún momento de nuestra vida, creyendo algunas cosas equivocadas. Y eso es un peligro. Por eso es que debemos de aprender, por eso es que debemos de leer. El Evangelio de Cristo no es relativo. Hoy en día, lo que es bueno para usted no es bueno para el otro. Así dicen, lo que es bueno o lo que es verdad para ti no es necesariamente verdad para mí. Usted ha escuchado eso, ¿no? Porque hoy la gente se mueve en un mundo, en un espectro de relatividad. Ya nada es sí y nada es no. Todo es en medio. No lo sé, tal vez, quién sabe. Pero hay verdades, hay profundidades, hay cosas tan reales que son verdades eternas. La palabra de Dios es una verdad eterna. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mi palabra nunca va a pasar. Es la misma. Dios no cambia, su palabra no cambia. El que cambia es el hombre. Y las personas cuando dicen esa frase, dicen porque cada cual cree o supone creer su propio código de conducta. Ya no toman a la Escritura como el código de conducta para una sociedad digna, sino que lo que ellos creen, eso es su código de conducta y de valores, basándose principalmente en sus sentimientos y preferencias. Por eso hoy vemos que cuando alguien dice que se cree que es una vaca, es una vaca. No, que yo soy Superman. Súbete y tírate y veremos si eres Superman. Porque tiene la idea, tiene la creencia.
en sus sentimientos de que esa persona es eso. Por eso estamos viendo cualquier cosa hoy. Por eso es que uno tiene que saber realmente qué es verdad y qué es mentira. Tal existe el blanco como el negro, lo bueno, lo malo, todo está claro en la vida. Hay blancos y negros, los grises, el gris en el Señor, eso no va. El verdadero peligro del relativismo es que es una filosofía que nos asegura que uno puede incluir a Dios en sus planes como una parte más y adaptar a Dios a nuestras expectativas. Y la Biblia habla todo lo contrario. Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. El Señor de nuestra vida, no Dios. Sí, tú eres Dios, pero mira, este asunto es así. Déjame decirte, Dios, que este asunto es así. Esto es lo que yo creo, y aquí es donde tú entras, aquí es donde tú funcionas para mí, y aquí es donde tú me sirves para mí. Eso es un grave error. Él debe ser el Señor de nuestra vida, en todo. Si Él dice que algo es malo, punto. Si Él dice que estamos equivocados, estamos equivocados. ¿Qué le va a decir el barro al alfarero? ¿Qué tú haces conmigo? Él es el Señor, Él es Dios. Miren en pantalla, esta forma de pensar indica que Dios, el que vino a morir por mí en la cruz y predicó el evangelio para darme una oportunidad de perdón, está a mi servicio cuando yo lo necesite y no para aceptar su voluntad sobre mí. Eso es error. Pastor, ¿usted está enojado? No, es que me duele la muela. Pero el asunto es que quiero hacer un énfasis bien grande, que Dios no es relativo. Dios es verdadero y su palabra es en sí y amén. No podemos venir a decirle a Dios cómo actuar. Es nosotros que debemos de adaptarnos a su perfecta y soberana voluntad. En otras palabras, esta filosofía de relativismo hace que la forma en que se experimenta a Dios sea más importante que Dios mismo. Se lo voy a volver a leer. Esta filosofía hace que la forma en que se experimenta a Dios sea más importante que Dios mismo. Le explico. Hay gente que dice: ay, es que yo no sentí nada. ¿Qué va a sentir usted? Usted no tiene que sentir nada. Usted y yo lo que tenemos que hacer es creer la palabra. Es creer la palabra. Este asunto no se trata de sentir. Por eso la semana anterior hablaba creo que fue la semana anterior que mencioné, usted y yo no podemos caminar basado en emociones. Usted y yo ahora debemos de caminar basado en la convicción que tenemos en la palabra de Dios. Es ahí donde usted y yo tenemos que movernos ahora. No, pero es que, ay no, qué aburrido estuvo el culto hoy, qué aburrido estuvo. No, probablemente el aburrido es usted o la aburrida es usted. Es que no entiendo, tranquila, no entiende ahora, pero va a entender, siga escuchando. Póngase en el modo humildad y usted entenderá el evangelio. Miren en pantalla, la verdad del evangelio es absoluta en sí misma, ya que no es una simple filosofía, sino una persona, y esa persona es Cristo. El asunto del evangelio no es una filosofía, es una persona. Tiene que ver con una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Se da cuenta, a veces equivocamos muchas cosas, y es por eso que en las próximas semanas vamos a seguir hablando de evangelio, lo que es el evangelio. Hoy hablamos lo que no es, como una introducción. No es eso. Limpiémonos estas formas de pensar tan absurdas. Rindámonos al Señor. Él vino a traer buenas nuevas para usted y para mí. Recibámosla con los brazos abiertos. Él vino a liberarnos, a rescatarnos, a perdonarnos, a amarnos, a cuidarnos. Pero tenemos que aceptarlo nosotros.
Estamos ya entrando en una temporada en la cual vamos a recordar el nacimiento de Cristo. Es por eso que esta enseñanza es importante, porque vamos a poder ver cómo esta enseñanza tiene que ver con ese momento tan especial que quedó marcado para la historia, donde Dios se hizo carne y vino a este mundo a caminar en medio de los hombres, y nos dio un mensaje, nos dio una enseñanza, nos dio un ejemplo tan grande. No solamente trajo las buenas noticias para liberarnos, sino que nos trajo una enseñanza para transformar nuestra vida. No mejorar nuestra carne, sino transformarnos de adentro para afuera, desde lo más profundo de nuestro ser. Este asunto no es una filosofía, tiene que ver con una persona, y esa persona es Cristo, el cual dijo en Juan 14:6, hablando de sí mismo, miren en pantalla, Jesús le dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. No uno de los varios caminos, no, el único. Yo soy el camino. No está en plural. Es más, Él lo hace personal. Dice: yo soy el camino. En otras palabras, no busquen por otro lado. Yo soy el camino y la verdad. Todo lo que sale de la boca de Dios, todo lo que está escrito en la palabra, es la verdad. No hay que relativizar la verdad. Hay que someternos a ella, hay que rendirnos a ella y hay que seguirla a ella. Dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cuántos están en Cristo? Usted tiene la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay atajos, no hay otra forma, no hay otras opciones. No fue María, ni fue José, ni Pedro, ni San Lázaro, ni fulano, ni sutano, ni mengano. Solo hay uno, y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Póngase en pie en esta mañana. Diga conmigo: evangelio. Diga conmigo lo mismo que dijo el apóstol Pablo: pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por todo lo grande y maravilloso que tú nos enseñas a través de ella. Ayúdanos. Ayúdanos a entender tu perfecta voluntad. Ayúdanos a salir de esos esquemas de pensamiento equivocados. Queremos conocerte más profundamente, entrar en una relación más profunda contigo, para conocerte más, no solamente por lo que he escuchado. Yo quiero tener una experiencia personal contigo. Muéstrate a mí cada día, a través de tu palabra, a través de cada acto, Señor, en mi vida, y permíteme ver tu grandeza. Recibo las buenas nuevas que tú has traído para mí, y quiero ser portador de esas buenas nuevas para todos los que están afuera. En el nombre de tu Hijo Jesús te agradezco, Padre, con todo mi corazón. Señor, bendice a tu iglesia aquí presente, bendice a todos los que nos ven a través de internet. Llénalos de tu gracia. Si alguien no te conoce, que te conozca hoy como el Señor y Salvador de su vida. En el nombre de Jesús. Amén.